Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y seré la tutora de la primera parte de este curso durante el primer módulo que corresponde a agua potable. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que nos permitirá contextualizarnos sobre qué tipos de plantas de tratamiento de agua potable, que de aquí en adelante vamos a conocerlas por las siglas de la PETAP, existen antes de comenzar a diseñar dichos procesos. Antes de comenzar, es importante recordar que la calidad del agua cruda que yo vaya a tomar de algún sitio puede oscilar considerablemente de una fuente a otra. ¿Listo? Recordemos que yo les hablaba que la calidad del agua puede variar si yo la tomo de una fuente superficial, una fuente subterránea o incluso si se tratara de agua lluvia. Por ello, el tipo de tratamiento requerido para producir agua potable también varía. Y esto está en función de la fuente de captación y, por supuesto, de la calidad del agua. Dependiendo de la calidad del agua cruda, asimismo será el grado de complejidad del tratamiento. El diseño de una planta de tratamiento de agua potable que sea eficiente y económica requiere de un estudio de ingeniería muy cuidadoso, basado, por supuesto, en la calidad del agua que yo tomé de la fuente y en la selección apropiada de los procesos y de las operaciones de tratamiento. ¿Listo? Como no existe una norma o una fórmula que permita determinar el tipo de planta requerida para tratar dicha agua, la selección del proceso de tratamiento se hace con base en cierta parte, una gran parte, en la experiencia, pero también se basa en los estudios de tratabilidad realizados en el laboratorio o utilizando plantas piloto. ¿Listo? Que obviamente estas plantas pilotos suelen cambiar dependiendo de la región. En la resolución 0330 del 2017 hay un artículo que menciona los requisitos para la selección de tecnologías y procesos de tratamiento. Entre estos se menciona que deben considerarse factores técnicos, factores económicos y financieros, factores institucionales, sociales, ambientales. Inclusive se deben tener en cuenta factores de riesgo sanitario y costos de inversión, entre otros, que también son muy importantes, como por ejemplo, qué labores de operación y de mantenimiento se deben hacer, donde por supuesto estos últimos se deben tener en cuenta al menos para hacer la cuantificación de los insumos químicos, del personal que usted va a utilizar, de la cantidad de energía que va a requerir y del impacto sobre la tarifa por la cual usted va a cobrar por suministrar agua potable. ¿Listo? De hecho, en este mismo artículo que ustedes pueden consultarlo, ¿listo? Recuerden que la norma está en el aula, se menciona de hecho que la alternativa de tratamiento más favorable deberá seleccionarse mediante el empleo de matrices de selección multicriterio. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, vamos a revisar lo que el estudio técnico
debe contener en cuanto a información para justificar la selección del tratamiento. ¿Listo? Entonces empecemos con la caracterización del agua cruda. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Precisamente un estudio de caracterización, pero cuando no existe la información suficiente sobre la calidad del agua de la fuente, además de contar de pronto con un programa de muestras y análisis, es necesario incluso recoger información proveniente de plantas en operación de fuentes semejantes en el área o en la región. ¿Listo? Entonces, es muy posible que nos pasen este tipo de situaciones en donde debido a presupuesto sea difícil planear una salida de campo. ¿Listo? Una visita técnica en donde podamos tomar muestras y no solamente tomar muestras, sino tener el presupuesto también de mandarlas a un laboratorio para que realicen los ensayos. Esto puede ser muy costoso o bueno, costoso, ¿listo? Pero en dado caso de que no se pueda hacer eso o digamos se pueda hacer pero a un número de muestras muy limitante, pues lo ideal o la segunda alternativa más bien es recoger información secundaria de plantas que operen con calidades de agua muy semejantes a las que ustedes van a obtener. ¿Listo? Lo segundo que se debe mencionar para justificar la selección de la planta en el informe técnico es acerca de la inspección sanitaria en campo y la determinación del nivel de riesgo. ¿Listo? Esto se hace más que todo a nivel de microcuenca. ¿Listo? El tercer punto es que se debe mencionar que el nivel tecnológico seleccionado deba ser el más conveniente. ¿Listo? Esto teniendo en cuenta el nivel de desarrollo y la capacidad técnica administrativa de la persona o de la empresa prestadora del servicio. Hay muchas situaciones aquí en Colombia en donde las propuestas que se plantean para un tratamiento de agua para un municipio, pues de pronto suelen ser muy sofisticadas, traen ideas de Europa, de Estados Unidos, Australia. ¿Listo? Son ideas que funcionan y que seguramente si se implementan acá funcionarán de igual forma. Pero, como les decía, son tan sofisticadas que, eh, que a lo mejor el dinero solo alcanza para la inversión inicial, pero luego se terminan abandonando porque nunca se tuvieron en cuenta los costos, por ejemplo, de energía. Hay normalmente, digamos, una gran diferencia que se detalla entre las plantas de tratamiento potabilizadoras en Europa en comparación con Colombia, por ejemplo, es que esas plantas están automatizadas. Hay una pequeña inversión en la parte de inteligencia artificial que aquí no la hay. Entonces son, sí, por supuesto, sofisticadas, rigurosas, se desempeñan muy bien, pero aquí no, en muchos sitios del país no sería posible. Listo. Algo que también se debe tener en cuenta es los criterios y los parámetros de diseño, supremamente importante. ¿Listo? Entonces, en la normatividad, como lo vamos a ver durante el curso, vamos a encontrar los parámetros de diseño. ¿Listo? También en la literatura uno los puede consultar. Sin embargo, se sugiere primero hacer o constatar con la información que hay en la normatividad, porque es finalmente la que va a regir tu diseño. ¿Listo? Eso no quiere decir que alguien diga, ok, la norma dice esto, pero yo puedo hacer lo otro. Ok, si usted por experiencia le funciona, hágalo. ¿Listo? Y
pues por supuesto usted asume esa responsabilidad que incluso hablándolo en otras áreas, por ejemplo, en el área de diseño estructural, eh, uno conoce muchos colegas que de pronto hay cosas que no están en la norma y no es porque no la conozcan o se la quieran saltar porque sí, sino porque su experiencia le dice, no, yo puedo utilizar con esta resistencia del concreto tal número de acero y funciona perfecto y dura por mucho tiempo sin ningún tipo de contraindicación. ¿Listo? Entonces, eso suele suceder siempre y cuando esté bien sustentado. Entonces, o es la norma o es la literatura. ¿Listo? Pero, obviamente, cuando uno utiliza la literatura o la norma, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salieron estos valores que están en la norma? ¿Son valores idénticos a otras normatividades? Suele suceder así, que la normatividad resulta ser, llamémosle así, una copia de otras normatividades que se utilizan a nivel mundial, pero en otros casos o en algunas cosas se tienden no a copiar los valores, sino a adoptarlos o adaptarlos a la realidad local. Entonces, obviamente eso genera o ayuda a establecer alternativas técnicas de procesos de tratamiento y por supuesto de cómo o de la eficiencia de estos mismos tratamientos. Otro punto importante que se debe incluir para justificar la selección del tratamiento es realizar un análisis económico de la tecnología que usted va a seleccionar, ¿listo? El cual deberá considerar la sumatoria del costo de inversión del proyecto, más los costos de operación, más los costos de sostenibilidad del mismo dentro del periodo de diseño establecido por la normatividad. Que recordemos muy bien, para los que venimos de, bueno, todos vienen de ver una asignatura que es acueductos y alcantarillados, la normatividad es muy clara y dice que tanto los sistemas de acueducto como de alcantarillado, inclusive las plantas, ya sea de potabilizadoras o de tratamiento de aguas residuales, todas tienen un periodo de, de diseño de 25 años. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Entonces, bueno, importantísimo, justificar la selección de la tecnología que usted va a utilizar a partir de la disponibilidad de recursos y materiales que hayan en la región. ¿Listo? Entonces, obviamente, esto hay que revisarlo en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Otro asunto que debemos incluir en la justificación es presentar esquemas y modulación de las unidades del sistema de tratamiento. ¿Listo? Sobre todo cuando uno dispone de tratamientos que contienen múltiples unidades de un solo proceso, pues se deberá verificar en el diseño la operación del sistema con una unidad fuera del servicio. ¿Listo? Eso suele suceder, sobre todo en ciudades grandes donde se diseñan generalmente los tratamientos se diseñan a una capacidad, la capacidad máxima es la capacidad de diseño, ¿listo? Pero en ciertas ocasiones, sí, no mentiras, uno diseña para, por supuesto, para el caudal de diseño, ¿cierto? Que depende mucho de la cuantificación de la población que va creciendo con el paso de los años, pero generalmente se suele aumentar ese caudal. ¿Listo? Entonces uno usualmente tiene unidades de tratamiento como alternativas B para cuando en las labores, la planta entre en labores de mantenimiento y aseo, pues entonces sale una unidad de tratamiento y la otra empieza a operar. ¿Listo? Y así se va intercalando su funcionamiento.
Otro punto importante que se debe incluir en el informe técnico es la presentación de un presupuesto por etapas. ¿Listo? Que debe contemplar costos de obra civil, los costos de los suministros, costos ambientales, inversión, operación, mantenimiento, así como la evaluación financiera y económica del proyecto. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de este que veíamos acá, del análisis económico? Ese análisis económico es a manera general, o sea, al final de los 25 años de periodo de diseño, ¿cuánto se gastará? Pero aquí el presupuesto se presenta por etapas, ¿listo? Porque también las plantas, ellas deben responder a una demanda demográfica que va creciendo con el paso de los años. Entonces, de una vez, uno no construye la planta a su máxima capacidad, sino que va por etapas. Entonces, debe presentarse hacia el proyecto, ¿listo? Para que de esa forma se demuestre cuál va a ser su plan de financiamiento durante esos 25 años. Bien, ¿qué otro punto se debe tener en cuenta? Pues se debe tener en cuenta o se debe realizar un análisis de vulnerabilidad del sistema de tratamiento en caso de variaciones extremas de la calidad del agua cruda. ¿Listo? Eso suele suceder. Digamos, es posible que, digamos, en un inicio ustedes al seleccionaron un tren de tratamiento basándose en en, en la calidad del agua de un río, ¿cierto? Porque el río va a ser la fuente de captación. Pero es posible que aguas arriba de donde se encuentre el punto de captación, no sé, de pronto había una fábrica que operaba de una manera, utilizaban unos productos particulares y de la noche a la mañana empezaron a cambiar, ¿listo? Y es posible que sean productos mucho más contaminantes o que generen algún perjuicio en la calidad del agua, aguas abajo. Entonces, eso, por supuesto, va a variar la calidad y puede que la planta ya no funcione como antes funcionaba. ¿Listo? Entonces, para eso son los análisis de vulnerabilidad. Ahora, ese es en cuanto a un escenario donde se cambie la calidad del agua, pero también suele suceder o se deben hacer análisis de vulnerabilidad cuando el caudal también varía. ¿Listo? El caudal a tratar varía. Análisis de vulnerabilidad también se realizan cuando uno plantea escenarios donde existan interrupciones del suministro de energía. Obviamente en algunos lugares donde la energía no sea constante, imaginémonos un escenario bien fuerte, incluso donde hayan problemas de seguridad pública y pues ustedes ya saben cómo funciona eso, que hacen atentados, entonces eh, resulta que también, pues digamos que, que dentro del atentado estaba incluida la planta de energía, entonces obviamente sin la planta de energía los sistemas de bombeo de la planta no van a funcionar, obviamente el punto de captación tampoco, entonces hay muchas cosas que pueden generar esas interrupciones del suministro de energía y pues hay que contemplarlas en dicho análisis de vulnerabilidad. También dentro de los análisis de vulnerabilidad uno evalúa escenarios donde haya una posible salida de servicio de alguna de las unidades de tratamiento. ¿Listo? Ya sea porque de pronto los equipos sacan la mano, ¿listo? Cumple su vida útil, entonces de la noche a la mañana, ¡pum! Ya no funciona y pues está, supongamos que ahí está, la planta tiene el plan B, que es empezar con la otra, ¿listo? Pero mientras se hace ese cambio,
Entonces, ¿cómo se va a arreglar el otro? Entonces, hacer ese tipo de análisis de vulnerabilidad es muy común también. ¿En qué otro escenario? Bueno, de pronto fallas de comunicación, si de pronto plantas grandes como en las ciudades grandes del país, existen fallas de comunicación y que afecte la automatización de ciertos controles que les hacen continuamente a los parámetros de la calidad dentro de la planta. O incluso también se pueden hacer análisis de vulnerabilidad para posibles modificaciones en las características de la fuente abastecedora. ¿Listo? Que pues de alguna u otra forma pueden incrementar también tener en cuenta el nivel de riesgo sanitario en la misma. Y por último, lo que se debe incluir en dicho informe técnico es que en la medida de lo posible, y pues al darse a las condiciones locales, se debe garantizar soluciones que utilicen el mínimo uso de energía eléctrica o combustibles. ¿Listo? O sea, si vamos a plantear un tratamiento de agua, ojalá que tenga un mínimo de uso eléctrico, de uso de energía eléctrica o combustible y asimismo no presenten complejidad en su operación y mantenimiento. ¿Listo? Esto es por lo mismo que le hemos hace poquito hablado sobre las interrupciones de energía eléctrica, pero también es precisamente para disminuir los costos de operación y mantenimiento. ¿Listo? Eh, Más adelante, si no estoy mal, sí, más adelante cuando yo creo que hablemos de plantas de aguas residuales, ya que primero espero que dominen esta primera parte del curso y luego empecemos con plantas, vamos a ver cuál es la diferencia, bueno, las muchas diferencias que tienen estos dos tipos de tratamiento y uno está relacionado con con los recursos, la cantidad de recursos que se consumen durante estas fases de operación y mantenimiento. ¿Listo? Y verán que mantener una planta potabilizadora es mucho más costosa durante el tiempo en comparación con la planta de aguas residuales. Bueno, quiero comentarles que existen procedimientos muy particulares que se deben llevar a cabo para el desarrollo de sistemas de potabilización, los cuales son los siguientes. ¿Listo? Lo primero que se debe hacer es, por supuesto, para empezar a, a mirar qué tipo de planta me puede funcionar, qué tipo de tratamientos yo debo hacer un, un cálculo de la dotación y del caudal de diseño. ¿Listo? Entonces, la producción de la planta de tratamiento de agua potable debe satisfacer el caudal máximo diario. ¿Listo? Entonces, en la normatividad, en la 330 del 2017, van a encontrar que las plantas de tratamiento, el caudal de diseño de las plantas es el caudal máximo diario. ¿Listo? Para la alocación en estudio en un periodo de diseño de 25 años. Lo segundo que se debe realizar como procedimiento es que ustedes, una vez hayan cuantificado la cantidad de agua que se va a tratar, luego, mediante un estudio de oportunidades o de una matriz bien sustentada, puedan elegir la ubicación perfecta de la planta. ¿Listo? Para poder elegir la ubicación perfecta de la planta, se deben considerar algunos aspectos que son los siguientes. ¿Listo? El primero que se debe tener en cuenta es la disponibilidad de predios.
¿Listo? Que esta disponibilidad de predios obviamente se tenga en cuenta para todas las fases de construcción y del proyecto verificada de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial o del plan básico de ordenamiento territorial o incluso, si no se cuenta con eso, con el esquema de ordenamiento territorial. Esto es súper importante. Estos documentos, yo creo que si vieron acueductos y alcantarillados, para poder hacer el diseño de estos sistemas también, de esta infraestructura, se debe contar con el plan de ordenamiento territorial. ¿Listo? El segundo aspecto que se debe tener en cuenta es que para identificar el sitio que se va a seleccionar, se debe priorizar en que la llegada del agua cruda sea por gravedad. ¿Listo? Y de ser posible, su distribución también sea de la misma forma. ¿Listo? Esto a veces no se puede por condiciones topográficas, pero la idea es que tanto la llegada como la salida sea por gravedad. ¿Listo? Obviamente, como les decía, se deben tener en cuenta las condiciones geomorfológicas y geográficas, pero en caso contrario, de que precisamente la topografía no les favorezca, pues durante esta selección traten de utilizar el análisis multicriterio de alternativas. ¿Listo? Para buscar el sitio más conveniente para realizar, ya no por gravedad, sino por bombeo. El tercer aspecto que se debe tener en cuenta es que el sitio que usted vaya a seleccionar debe tener fácil acceso a conexión de energía eléctrica. ¿Listo? No hay ningún sistema de tratamiento que no funcione o que no funcione con energía eléctrica, o sea, puede utilizar un mínimo de energía, pero siempre va a haber, o sea, siempre va a necesitar el recurso energético. ¿Listo? Sin embargo, también se solicita o se le sugiere a la persona que vaya a seleccionar el sitio que evalúe otras fuentes alternativas, fuentes alternas o energías alternativas. Claro que sí, existen en el mundo plantas de tratamiento potabilizadoras que sean sostenibles, sí las hay. ¿Listo? Entonces también, bueno, aquí en el país no conozco ninguna experiencia local, pero en el mundo sí lo va a ver, sí seguramente lo va a ver y de hecho me estoy acordando de una que vi en un documental que déjenme buscarlo y se los compartiré en el aula, ¿listo? Para que ustedes lo puedan ver y verán que es supremamente interesante. Bueno, cuarto aspecto que se debe tener en cuenta es que el terreno seleccionado debe tener un muy buen sistema de drenaje y adicionalmente dicha localización debe garantizar la evacuación de agua que proviene del lavado de las unidades de tratamiento. ¿Listo? Para lo cual deberá realizarse un análisis técnico de riesgo por diferentes situaciones que se puedan presentar, por ejemplo, inundaciones o riesgo de estabilidad geotécnica del lote elegido. Quinto aspecto que se debe tener en cuenta es que el terreno, la locación elegida, cuente con área suficiente que facilite el manejo y el tratamiento de lodos. De esto yo creo que no vamos a alcanzar a hablar mucho de esto, pero en cualquier planta de tratamiento de agua, ya sea potable o residual, resulta que hay un proceso en paralelo que se lleva con este tratamiento y es el tratamiento de lodos. ¿Qué son esos lodos? Los residuos que salen de estos procesos de tratamiento.
¿Listo? Son todos los contaminantes que se llegaron a remover. ¿Listo? Hay muchas formas de tratar los contaminantes en el agua y hay diferentes rutas de escape de estos mismos. ¿Listo? Puede ser por aire, pero también suelen depositarse en las zonas, en el fondo de cada una de las unidades de tratamiento y obviamente esto periódicamente se deben ir evacuando. ¿Listo? Lastimosamente, este tren en paralelo, el tren de tratamiento de lodos, no es que lo vayamos a ver con detalle aquí en el curso, pero sí se van a mencionar unas cuantas cosas supremamente interesantes que por supuesto están relacionadas con el curso. ¿Listo? Entonces, como hay que llevar a cabo, o sea, en una planta de tratamiento de agua, no se lleva a cabo solamente el tratamiento del agua, sino el manejo de estos residuos, pues hay que contar con el suficiente espacio para estas labores. Vamos en el sexto aspecto. ¿Qué nos dice este? Nos dice que el lote, el sitio que ustedes seleccionaron debe contar con vías de ingreso que permitan el acceso y la circulación de automóviles, camiones de carga, equipos de construcción y equipos de mantenimiento. ¿Listo? Y por último, el último aspecto que se debe tener en cuenta para seleccionar la ubicación de la planta es que debe contemplarse una franja circundante, es decir, que rodee cada una de las estructuras para asegurar un aislamiento mínimo respecto a otras zonas que pueden colindar con la planta, como pueden ser zonas residenciales o áreas destinadas a algún tipo de actividad económica. De hecho, las plantas de tratamiento de agua potable deben tener una zona de protección social y ambiental de por lo menos casi un 50% adicional a la sumatoria de las áreas definidas para procesos y operaciones unitarias. ¿Listo? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta. También hay que tener en cuenta un espacio destinado para instalaciones complementarias o lugares que no hacen parte como tal del tratamiento, pero sí figuran dentro de las instalaciones generales de una planta, como son, por ejemplo, las oficinas, los laboratorios, porque las plantas deben tener laboratorios, el lugar donde va a estar ubicada, ya sea, el laboratorio o la planta piloto, y el lugar, las bodegas donde se van a guardar los químicos, en fin, todo eso. ¿Listo? Parqueaderos también y entre otras instalaciones complementarias. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!